Muy buenas noches, familia Actis. Qué bueno que están con nosotros hoy día, jueves 25 de marzo, en este espacio de Activa tu Salud. A todas las personas que están entrando en este momento a nuestra sala, pues qué gusto que nos acompañan. Gracias a los Estados Unidos por estar en esta noche con nosotros, también México, como siempre, atendiendo estas salas de Zoom puntualmente, igual que Perú, y buenas noches a Bolivia también, Argentina, Colombia. Vemos también a personas de Ecuador, de Centroamérica, Puerto Rico y la República Dominicana. No olviden, por favor, como lo hacemos siempre, colocar sus 7 dígitos de su ID, el nombre de su invitado, y vamos a tener un sorteo al final de esta edición de Activa tu Salud. Hoy tenemos invitadas súper especiales, tenemos hoy un dúo dinámico, la verdad que tenemos invitadas de lujo. Tenemos hoy en sala a la doctora Net Jiménez, tenemos también a la doctora Giovanna Rodríguez, ella es una nutrióloga, y la otra doctora Giovanna, especialista en rehabilitación y terapia física. Ellas han estado compartiendo con nosotros otros espacios, pero hemos querido juntarlas a ellas el día de hoy por algo en particular. Siempre tenemos muchas dudas acerca de cómo realmente funciona nuestra trifecta Actis y cómo funciona este nuevo activador metabólico de Airo. Así que ellas hoy se unieron esfuerzos para poder entregar a ustedes la información completa, real, lo que a ti te interesa acerca de los beneficios que tienen nuestros productos epigenéticos. Doctora Ned, un placer saludarte. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Francisco, buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes siempre en estos programas, en estas salas que es Activa tu Salud. Es un gusto estar contigo, con toda la gente que nos está viendo y está escuchando. También es un gusto para mí estar con la doctora Giovanna haciendo esta mancuerna. Y bueno, vamos a hablar precisamente de lo que estabas diciendo y como tema central, vamos a hablar del proceso inflamatorio celular. Y vamos a hablar de un tema que se llama resistencia a la insulina, que es el pasaporte para un envejecimiento acelerado. Y la importancia de por qué debemos de tener una buena nutrición, una buena suplementación, pero también una parte principal es este concepto multidisciplinario de que cuando hay una situación en el organismo tenemos que trabajar en conjunto el médico y el nutriólogo para que se lleve a cabo lo que debe de hacerse en el organismo para llevar a un estado de bienestar y de salud. Es por eso que me da muchísimo gusto estar en esta sala con Giovanna. Gracias por estar aquí también. Y bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanna? Buenas noches, Anet. Hola, Francisco. Sí, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes dos. Hoy va a ser una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados en Activa tu Salud, más relajada, pero no con información menos importante, sino, como dice Anet, necesitamos que la gente entienda tanto como enfermos o como pacientes y como distribuidores de la empresa, que entiendan que todas estas enfermedades de las que vamos a hablar ahorita necesitan un manejo multidisciplinario. Le decía a Ned hace un momento, antes de que empezáramos a grabar, seguramente a ella le pasa en su consulta, la gente quiere solo atenderse nutricionalmente y se olvida de la parte de la enfermedad. O quiere venir conmigo y que yo los llene de medicamentos y no cuidarse la parte nutricional. No quieren, ni quieren hacer ejercicio, ni quieren hacer nada. No se puede, no hay manera de que controlemos estas entidades patológicas si no hacemos un conjunto de cosas. Es alimentación, es medicación, o sea, tratamiento médico y estilo de vida. Y suplementación, que aquí es donde entran los productos. Y ahorita les vamos a explicar. Lo difícil de que la gente entienda es porque siempre nos dicen, doctora, ¿y en esta enfermedad qué se recomienda? ¿Genomex? ¿Link? Optimen, o los dos, o los tres, o uno sí y otro no, o Airo solamente, y se pierden mucho. Aquí les vamos a explicar, cuando entiendan los conceptos de los que vamos a hablar, van a entender por qué decimos que son todos los productos. ¿Por qué? Porque la empresa se ha encargado de ir encadenando de alguna manera un producto con la función del otro, con la función del otro y con la función del otro. Y con eso han englobado
la manera de que la gente esté saludable, porque eso es lo que queremos en la empresa. Y entendemos entonces, doctora Giovanna, que nosotros deberíamos de forma integral incorporar completamente todos los productos, pero tenemos que acompañarnos de una nutrición saludable y demás. Doctora Giovanna, ¿cuáles son realmente esas afecciones que en la mayoría de la población nosotros hoy en día estamos encontrando? Bueno, aquí vamos a hablar de cómo empieza todo el problema, de dónde viene, cuál es la raíz. Mucha gente ha escuchado diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, infarto, evento vascular cerebral y piensan que son entidades separadas. Todas están unidas y tienen un común denominador, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la que hace que todo inicie y de ahí es una cascada de cosas que detonan estas enfermedades. Entonces hay que explicarle a la gente qué es la resistencia a la insulina. Porque, ¿sabes qué es lo más peligroso, Francisco y Anet? Que es subclínica. ¿Qué nos referimos médicamente cuando decimos subclínica? No hay datos patológicos, no hay síntomas, no hay signos. En realidad la gente no se siente enferma. Seguramente Anet no me dejará mentir. Si llega una persona con sobrepeso o con obesidad a su consulta y le dice ella, ¿estás enfermo? Va a decir, no, yo solo estoy gordito, yo no estoy enfermo. No entienden que ya llevan años de enfermos porque tienen resistencia a la insulina. Entonces, aquí les voy a explicar para empezar, ¿qué es la resistencia a la insulina? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, la producen las células beta pancreáticas. Y esta hormona, para decirlo de alguna manera sencilla, es como el carrito que transporta la glucosa a los tejidos. Hay tejidos que son los que más absorben glucosa en el organismo. Son los músculos, el tejido graso o adiposo, el hígado y el tejido endotelial. ¿Qué son estos? Los vasos sanguíneos. ¿Por qué lo menciono? Son los más importantes y ahorita les voy a explicar por qué decimos que la resistencia a la insulina está relacionada o la base de su daño es que produce inflamación crónica, inflamación celular crónica y disfunción endotelial. Cada que yo diga endotelial es vasos sanguíneos, a nivel vasos sanguíneos. Y esto nos lleva al estado protrombótico. Entonces, si nosotros entendemos, porque ahorita Anet nos va a ayudar cuando toquemos ese tema, factores de riesgo, circunferencia abdominal, qué es sobrepeso, qué es obesidad, bla, bla, bla. Entendemos que todo esto nos lleva a este estado de inflamación crónica. Por eso es que cuando la gente pregunta, yo se los he dicho y la gente no entiende, tener obesidad es estar enfermo, es una enfermedad, está dentro del síndrome metabólico. ¿Y qué produce esto? La resistencia a la insulina. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando se produce la resistencia a la insulina, quiere decir que el páncreas está produciendo insulina normalmente en la cantidad que se necesita, pero por alguna razón en los tejidos a donde tiene que llegar ese carrito con la glucosa no se absorbe. El músculo no la absorbe, el tejido graso no la absorbe, el vaso sanguíneo no la absorbe, entonces esa glucosa se queda flotando en la sangre y el páncreas capta que necesita generar más insulina, entonces se vuelve un círculo vicioso. Hay hiperinsulinemia y hay aumento de la glucosa en sangre, pero muchos años puede estar subclínica. Hacemos laboratorios y no se presenta ni la hiperglucemia en sangre ni se presenta la hiperinsulinemia. ¿Cómo lo detectamos? Haciendo pruebas buscando sustancias proinflamatorias como la proteína C, como otro tipo de cosas más específicas. Vemos que están muy elevadas esas sustancias y ya sabemos que la persona tiene un estado inflamatorio crónico. Esto a la larga, imagínense un páncreas que está genera insulina. ¿Qué va a pasar? Va a ser una diabetes. Okay. Por eso es que la gente dice, ay, que soy prediabético. Sí, es verdad, pero el término correcto es resistencia a la insulina. Y lo mejor es que se puede revertir. Si la gente entiende que ya estás en este punto y va con la doctora Anet, viene conmigo y todavía no es diabético, lo podemos revertir. Todavía podemos revertir ese daño inflamatorio y ese daño endotelial y que no detone en una hipertensión, en una diabetes, en un infarto, etcétera, etcétera. El problema es que la gente no lo ve. La gente se espera hasta que llegue con una glucosa de 200 o de 300 y le digan, ya eres diabético. Tenía tal vez 15 años con resistencia a la insulina.
y no se revirtió. Claro, esto quiere decir que somos más correctivos que preventivos. Esperamos a que nos duela la muelita para poder ir al odontólogo sabiendo que con una sola visita al año podríamos evitar todas estas situaciones. Entonces, desde la parte de nutrición, doctora Anet, tenemos que tener en cuenta también para poder mitigar todo esto, ¿qué es lo que tenemos nosotros realmente que hacer en términos de nutrición? Mira, te quiero comentar algo que me ha pasado en la consulta y mucho en la consulta. Generalmente los pacientes vienen porque están preocupados porque no le queda la ropa. Esa es una de las cosas, ¿no? Porque ya pasaron de talla o porque pasaron algunas fechas y no se sienten muy cansados, etcétera, ¿no? Yo generalmente cuando recibo a un paciente les hago un test que se llama el test de reporte de inflamación celular y algunas de las preguntas que yo hago es si tuviste dolores de cabeza en 1 o 2 dolores de cabeza a la semana. Si me contestan que sí, bueno, pues es una respuesta afirmativa. Si tienen más de 90 centímetros de abdomen, es una respuesta positiva. Si, por ejemplo, se sienten agotados durante el día o si se sienten muy agotados después de hacer ejercicio o de plano no hacen ejercicio, pues es una respuesta positiva. O si tienen dificultades para dormir o para levantarse, estreñimiento, caída de cabello, piel reseca. Entonces, este reporte de inflamación, si tenemos 3 respuestas afirmativas, entonces estamos hablando que tenemos una inflamación que se está gestando durante mucho tiempo atrás, como decía la doctora Giovanna. Algo que viene de verdad gigantesco y no hay una sintomatología que realmente tomemos en cuenta. Porque cuando nos duele la cabeza, lo primero que hacemos es automedicarnos, ¿ok? Cuando, por ejemplo, nos sentimos cansados, decimos, a lo mejor es que me hace falta el sueño, hoy voy a tratar de dormir a mis horas, pero realmente no es un sueño de calidad lo que realmente tenemos. Entonces, aquí hay que puntualizar algo súper importante. Lo que acaba de decir Giovanna, ese indicador que puede ser antes de que aparezca o que ese gen se despierte en nuestro organismo, que es el control de la insulina, hacerse ese estudio de laboratorio. Yo me he topado muchas veces en decir, mira, me encantaría que te hicieras un estudio de laboratorio donde venga glucosa, que ahorita vamos a más adelante, te lo aseguro que lo va a platicar Giovanna, es glucosa, que sea hemoglobina glicosilada, que sea un perfil de lípidos, por ejemplo, y una insulina en ayuno, que es un examen que aquí en México no es tan caro. Sí. Sin embargo, yo no entiendo de verdad, y lo quiero decir así de abiertamente, porque yo sé que Giovanna sí lo utiliza mucho, es que ¿por qué los médicos no lo mandan como parte de un reporte de seguimiento y de control? Porque podemos hacer un cambio de verdad antes de que se aparezcan las enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, y de igual manera vamos a tener otra participación en estas salas de Activa tu Salud, donde vamos a hablar de enfermedades cardíacas y con estudios recurrentes, de verdad, 1 o 2 veces al año, podemos de verdad revertir que aparezcan enfermedades crónico-degenerativas, podemos frenar que aparezcan este tipo de enfermedades y, por supuesto, si las hay, entonces evitar complicaciones más adelante. Entonces, la parte de la nutrición y de la suplementación en un proceso de bienestar en nuestro organismo equivalen a un 80%. Wow. Por eso es tan importante la nutrición. No estamos en tiempos como antes, como mi abuela, ¿no? Que nada más era la parte de la nutrición. Hay factores externos y estamos viviendo ahorita muchos factores externos que nos están llevando a que envejezcamos rápidamente, a que nos acerquemos más a la resistencia a la insulina y, por supuesto, a un proceso inflamatorio celular. Entonces, es súper importante el control periódicamente de exámenes de laboratorio, y por eso necesitamos ese control con el médico, pero también necesitamos la parte de la nutrición. Como te decía, se recarga el 80%, 40% es nutrición y 40% el proceso de la suplementación. Tenemos que invertir en nuestro cuerpo,
porque lo mismo que podemos invertir o hasta más llega a ser cuando hay alguna complicación, cuando nos tenemos que meter a un quirófano, ¿me explico? Y si no hay seguro, entonces tenemos que hacer muchas cosas para que ese paciente salga adelante. Entonces yo creo que aquí lo importante es, primero que nada, tener esta información, o sea, estar conscientes qué es la resistencia a la insulina, qué es el proceso inflamatorio, porque si entre más hagamos estos programas y más esté informada la gente, más conciencia podemos hacer, ¿sí? No sé qué opinen sobre eso. Claro. Sí, claro. Y por sobre todo también, doctora Neda, haciendo un poco referencia a lo que mencionabas, hoy en día han cambiado los hábitos alimenticios, hoy en día no comemos realmente lo que debemos de dar como ingesta a nuestro cuerpo, no estamos nutriéndonos adecuadamente, ha cambiado la evolución también del campo, el agro ya no es exactamente igual a hace 40 o 50 años atrás y vivimos una vida muy acelerada que no nos permite realmente dedicar inclusive hasta generar un bolo alimenticio adecuado, estamos de acuerdo, sucede muchas veces y esto va a generar realmente o va a desencadenarse en unos resultados nefastos que podríamos decir en la realidad son asesinos silenciosos, ¿no? En términos de salud, doctora Giovanna. Sí, claro, por supuesto. Desgraciadamente se cree que para el, no sé, 2030, más de un 70% de la población tendrá resistencia a la insulina. Wow. Y más de un 50% será diabético. Y estamos hablando de que están incluyendo niños. O sea, eso es una barbaridad. La nueva generación, ¿verdad? Así es. Se están haciendo estudios ya en población joven y están saliendo con una tasa muy alta de resistencia a la insulina. Jóvenes de 18, 19 años. Y se les va a venir a detectar una diabetes a los 35 tal vez, que es demasiado joven todavía. Entonces, tenemos que empezar a entender, como dice Anet, la base de estas enfermedades para empezar a frenarlas con nuestro estilo de vida y con la suplementación. A mí me pasa mucho con los distribuidores, me preguntan siempre, doctora, es que tiene, hablando de X enfermedad, lo que decía Anet, del estado inflamatorio crónico, es que la persona tiene glaucoma, ¿qué le sirve? Bueno, vámonos un poquito para atrás. ¿Qué otras enfermedades tiene? El glaucoma no aparece solo. El glaucoma aparece por un daño de la presión intraocular. ¿Qué lo causó? Y cuando empiezas a indagar, te das cuenta que la persona es hipertensa, es diabética, tiene algo por ahí que tiene un proceso inflamatorio crónico que lo llevó al glaucoma. Entonces, tenemos que irnos para atrás a ver todo lo que hay de base. Entonces los productos, por eso es que son tan buenos, por eso es que yo les digo, los productos no son específicos. No es como un medicamento que yo me tomo para un antihipertensivo, va a ser específicamente a nivel renal o a nivel vascular o es específica su acción. Nuestros productos, al no ser medicamentos, al ser suplementos, son inespecíficos, pero de buena manera, son tan universales, se van a la base, a la raíz, a lo más chiquito, que nos ayudan a mejorar todo nuestro sistema para que no detonemos en enfermedades específicas. Si alguien me dice, es que yo tengo, no sé, fibromialgia, tienes un proceso inflamatorio crónico y si hacemos más estudios seguramente la persona tiene resistencia a la insulina. Se encadena. Las personas que te dicen, es que yo siempre estoy cansada, yo creo que necesito vitaminas, yo creo que no, estás cansada porque tus músculos no están recibiendo nutrientes, no reciben glucosa, ¿cómo se van a mover? Y al no recibirla la dejan flotando en la sangre, no tienes fuerzas de nada. Por eso es que la gente con obesidad o sobrepeso es muy sedentaria, no tienen energía para hacer absolutamente nada. Es más, no tenemos energía. Si esto sucede por un síndrome de resistencia a la insulina, no tenemos energía ni para pensar con claridad. El cerebro ocupa glucosa para funcionar, todas las acciones, las neuronas, todo ocupa glucosa. No la tenemos, no llega, o sea, no la absorbe. Es impresionante todas las consecuencias. Yo les explicaba por qué Genomex, por qué Link, por qué Optimen. Bueno, cuando tenemos resistencia a la insulina, lo que se produce es un estado inflamatorio crónico y una disfunción endotelial, y de ahí se deriva todo el abanico de enfermedades. ¿Cómo se genera esto? Lo que les decía, hay enfermedades
que empiezan con un proceso inflamatorio, dígase una autoinmune, dígase una endocrina. Tenemos el ejemplo típico, síndrome de ovario poliquístico, está totalmente encadenado a la resistencia a la insulina. Esa es una enfermedad endocrina u hormonal. Son enfermedades que al tener un proceso inflamatorio crónico nos llevan a la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede para que la resistencia a la insulina, por ejemplo, en tejido graso nos produzca inflamación crónica? Cuando tenemos obesidad, la célula, que son los adipocitos, se empieza a crecer, se empieza a hinchar, por decirlo así. Se hace más grande. Esto provoca que aumente el estrés oxidativo en ese adipocito. Y después viene la lipólisis, que es la muerte de esa célula. Y eso produce que venga toda la cascada de citoquinas. ¿Se acuerdan en el COVID que hablábamos de proceso inflamatorio y citoquinas? Esto es lo mismo, solo que en un contexto diferente, pero volvemos a que la inflamación crónica es la base de todas las enfermedades. Por eso que decían, la gente con obesidad tiene mayor daño si le da COVID. ¿Por qué? Porque todas esas personas tienen un proceso inflamatorio crónico. Entonces, si ya se murió mi adipocito, se está muriendo, se está dañando, y hay un montón de citoquinas ahí, genero un síndrome inflamatorio crónico y ya no funciona mi tejido graso, y al estar muriéndose no absorbe la glucosa. Por eso es que la glucosa no entra a la célula, se queda en sangre. Entonces, nos deja la glucosa flotando en la sangre y nos produce inflamación crónica. Entonces, ese tejido graso ya no va a funcionar. La gente piensa que tener grasa es malo, y yo les explico que tenemos un tejido graso que es natural y que es saludable y que es necesario. Por supuesto. Pero es una cantidad bien específica. Cuando nos pasamos de ahí, que la mayoría de la gente le sucede, es cuando vienen los problemas o vienen trastornos alimenticios donde baja demasiado o se pierde casi todo el tejido graso, pues también hay muchos problemas. Podemos ver una persona con anorexia que tiene una diabetes y tú dirías, ¿cómo? No tiene tejido graso, ¿a dónde se va a ir la glucosa? Se consume la grasa y luego se consumen los músculos. No hay a dónde se vaya esa glucosa y se queda flotando en sangre. Entonces, así es como se produce este tejido, este proceso inflamatorio cuando tenemos obesidad, y de ahí partimos. Por eso es que le decimos a la gente, por eso van con la doctora Net y les dice, tienes que bajar de peso, tu circunferencia no puede ser de ese tamaño, y mandamos a hacer laboratorios. Y la gente dice, no, pero si yo salí normal en mi química sanguínea, saqué 120. Mándale a hacer hemoglobina glucosilada, mándale a hacer una insulina sérica para ver de verdad cómo está, mándale a hacer una proteína C reactiva, vete más allá, porque a veces la gente sale normal o relativamente normal en una química sanguínea común y corriente. Mándale a hacer, no hagas una química sanguínea normal de colesterol y triglicéridos, manda a hacer HDL, LDL, manda a hacer VDLL, o sea, todo lo que es colesterol bueno, colesterol malo, el de muy baja densidad, todo eso, no, porque a veces los muy generales nos salen normales y cuando rascamos un poquito más, vemos que ya hay problemas. Es más, o sea, Anet no me dejará mentir, cuando nos llega alguien a la consulta, sabemos que esa persona ya trae un problema. Luego que me dicen las pacientes con sobrepeso, ay, es que no, yo tengo un problema de menstruación terrible, me baja 2 semanas y me tumba en cama el dolor y no sé qué. No debería, pero está relacionado con su proceso inflamatorio crónico. Su disfunción hormonal está relacionada a su resistencia a la insulina y a su obesidad. Ya, tu recomendación, doctora Giovanna, identificamos realmente el problema, pero de ahí de identificarlo, a veces no entendemos nosotros que no estamos como ustedes profesionalmente enterados de lo que sucede con nuestro cuerpo humano, no lo identificamos, queremos traer miles de suplementos, queremos automedicarnos, inclusive muchos de los latinos automedicarnos y demás, porque pensamos como el viejo adagio, ¿no? Quien peca y reza pues empata, pero en la realidad creo que no existe esto y vamos a ir un poco más al fondo de ello, doctora Anet, porque ya identificada completamente toda esta
esta patología, si me permite, doctora Giovanna, de todo lo que sucede, tengo que hacer cambios radicales en mi vida y a nivel nutricional tengo rápidamente que hacer un stop y cambiar rápidamente, pero a veces decimos nosotros, es que comer sano cuesta mucho, es que es muy difícil, entonces ahí también hay una controversia con todos nosotros y una cierta resistencia al cambio. Sí, efectivamente. Mira, yo cuando recibo a una persona que me dice, es que sabes que quiero bajar de peso porque no me queda mi ropa, etcétera, como que lo principal, o sea, lo que necesito que empiece a comprender el paciente es precisamente que este proceso viene de tiempo atrás. Y cuando empezamos a hacer la parte de la nutrición, empiezan a decirme, algo que empiezan a decirme, y sí quiero tocar este tema, es que yo no desayuno, no me da ganas de desayunar tan temprano, no estoy acostumbrado a desayunar tan temprano. Y fíjense bien, una de las cosas para poder controlar la resistencia a la insulina es precisamente tener un horario de comida. Y una regla principal que yo manejo mucho en mis pacientes es que coman en el marco de la primera hora del día. Entonces, de ahí se tiene que partir, hacer horarios de comida. Eso es uno de los principales cambios que tenemos que hacer con el paciente porque no todos están habituados a hacer 4 o 5 comidas. Generalmente hacen 3, hay unos que hacen 2 y hay unos que si les va bien hacen 1. Y una de las cosas que te dicen es, oiga, licenciada, casi yo no como una vez y mire el sobrepeso que tengo. Precisamente es por un desorden hormonal que nos lleva a una resistencia a la insulina. Ahora, aquí partimos también de algo. Hay mucha tendencia en dietas, ¿ok? Existe la moda de la dieta que es disminuir los carbohidratos casi en su totalidad y el aumento de las proteínas, etcétera. Es un sinfín de dietas que bueno, me pasaría todo el día aquí mencionando cada una de ellas, pero algo que he comprendido a lo largo de mi carrera es que una nutrición tiene que llevar los 3 grupos de alimentos cada vez que nosotros comemos, así sea un tentempié. Y existe en el mercado un sinfín de alimentos que podemos utilizar inclusive en los tentempiés, a pesar de que vivimos de verdad deprisa. O sea, ya hoy en día hay muchas cosas que podemos hacer para poder cumplir con nuestra alimentación en un horario determinado. Hipócrates decía hace mucho tiempo, haz de tu alimento tu mejor medicamento y tu medicamento tu mejor alimento. Entonces, cuando nosotros, el médico, en este caso, por ejemplo, Giovanna nos da un medicamento, pues ella te da un horario y te da una dosificación. Con el mismo respeto tenemos que, de verdad, utilizar el alimento, con un horario y con una dosis, en este caso las cantidades. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es educar, o sea, empezarlos a educar. Yo sé que al principio van a haber muchos bloqueos, pero cuando empiezan a experimentar, hacer 4 o 5 comidas y en los tentempiés hacer los 3 grupos de alimentos, al igual que los 3 grupos de alimentos en las comidas principales, empiezan a decir, oye, estoy comiendo poquito, porque yo veía en el plato poquito, pero me siento muy bien, me siento con energía, ahora sí tengo ganas de hacer ejercicio, ahora sí me concentro, ahora sí estoy de buen estado de ánimo, ahora sí tengo paciencia con los niños. Entonces, todo esto empieza a funcionar porque precisamente estamos controlando esta hormona que se llama insulina. La insulina también se regula mucho cuando en la alimentación, en cada tiempo de comida, nosotros comemos carbohidrato y proteína. Se libera una hormona que se llama glucagón, entonces esto hace que la insulina se mantenga controlada. Y otra de las cosas también que no debemos de dejar pasar es que la grasa, hay grasas buenas, favorables, que tenemos que consumir porque es una de las fuentes de energía en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y hay grasas muy buenas que también hacen que el colesterol bueno se aumente en sangre. Muchas veces, aquí quiero puntualizar algo, uno de los marcadores que podemos ver así insignificante si tenemos resistencia a la insulina es cuando nuestros triglicéridos están altos, ¿ok? Porque los triglicéridos se aumentan porque hay una insulina excesiva en sangre. Y esto es porque esa persona
está comiendo muchos carbohidratos y obviamente tiene un estrés que no está controlando. Entonces tenemos que ayudar a ese paciente a controlar los carbohidratos, a meter proteínas, a meter grasas y empezar a controlar su estrés. Entonces, este marcador que mucha gente se puede hacer un perfil de lípidos desglosado, como decía la doctora Giovanna, pues puede decir si realmente tenemos una respuesta, o sea, negativa al proceso de la insulina, o sea, tenemos una resistencia a la insulina. El 70%, eso es un dato que a mí me alarmó mucho, el 70% de la población mexicana tenemos por lo menos un factor de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. O tenemos el triglicérido alto, o tenemos el colesterol bueno bajo, o estamos fumando, o nuestra circunferencia abdominal mide más de 90 centímetros, ¿ok? O somos diabéticos, o somos hipertensos, son factores de riesgo a tener enfermedades cardiovasculares. Pero todo esto viene en consecuencia a la resistencia a la insulina. Por eso yo siempre los invito a hacer una dieta completa, variada, equilibrada, nutritiva, que tenga 5 comidas al día. Y si nosotros agregamos la suplementación, como decía la doctora Giovanna, vamos a sentir un bienestar. Hay gente que de verdad, Francisco, no sabe, no ha estado en una zona de bienestar. No he estado en esa zona de bienestar. Cuando empezamos a entrar a esa zona de bienestar y por algún motivo empezamos a comer mal o dejamos suplementación, a nosotros nos pasa cuando están consumiendo el Genomex, se sienten muy bien y todo, y de repente lo dejan de tomar 15 días, ay, siento que me hace falta algo, porque ya tuvieron esa sensación de bienestar y ya están saliendo de esa zona. Entonces, por eso es tan importante la suplementación. El Genomex nos va a ayudar precisamente a regular este proceso de oxidación en el cuerpo y, por supuesto, va a regular el proceso inflamatorio celular. Pero también es importante tomar el link. No podemos dejar atrás nuestra microbiota intestinal, nuestra flora intestinal. No lo tomamos muy en cuenta. Todas las enfermedades, ya sean respiratorias, neurológicas, inmunes y hormonales, todo empieza en función a que nuestra microbiota está inestable, está porosa, tiene fuga, o es un intestino permeable, que también se conoce así. Entonces, cuando nosotros empezamos a restablecer nuestra microbiota intestinal, que es a través del LIN, es impresionante cómo empezamos a mejorar nuestras alergias, a mejorar nuestra piel, a mejorar nuestra concentración, nuestra coordinación, nuestro estado de ánimo. O sea, la persona empieza a ver estos cambios dentro de nuestro cuerpo. Hay algunos cambios en la piel, ¿verdad, doctora Anet, doctora Claro. Giovanna, que son perceptibles y decimos realmente estás rejuvenecido, pero estamos teniendo un cambio de adentro hacia afuera, ¿es correcto? Así es, claro. Sí, es correcto. Y una de las partes que por eso la importancia, como lo decía Giovanna, la importancia de usar los 3 en sinergia, es que el link hace que se absorba mejor el Optimen y el Genomex. Ah, wow. Claro. Entonces, por eso es tan importante utilizar el link, ¿ok? Y obviamente también llevar una buena nutrición. Ustedes van a ver un avance significativo cuando nosotros combinamos la nutrición con trifecta. Ahora, si añadimos el airo, vamos a tener una mejor respuesta, porque esos pacientes, yo lo he experimentado con algunos testimonios. Uno de ellos fue un paciente que tenía resistencia a la insulina, precisamente, y cuando yo empiezo a tratar un paciente con insulina alta en sangre, son pacientes, no va a dejar mentir la doctora, son pacientes que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, porque primero tenemos que controlar el proceso de la insulina en sangre, controlar la glucosa, el perfil de lípidos, y entonces el paciente va a empezar a tener una respuesta después para bajar de peso. ¿Qué vi con Airo? Eso fue una de las cosas que me encantó del producto, que estando en un programa nutricional con Airo, el paciente, los niveles de glucosa se empezaron a mantener, los niveles de insulina, que los tenía bien altos, empezaron a disminuir, el perfil de lípidos empezó a disminuir, pero ¿qué pasó?
el paciente también bajó de peso. Okay. ¿Sí? Porque hay muchos que se quedan ahí, se quedan en el intento, ¿no? Es que estoy haciendo la dieta, no me estoy sintiendo al 100 y tampoco estoy bajando de peso y dicen, no, voy a seguir con mi estilo de vida normal. O sea, se dan por vencidos en ese proceso. Airo nos está ayudando a que el paciente se apegue a los programas nutricionales, siga en un programa sano y viendo beneficios en su organismo. Entonces, es algo súper importante. No sé si me quieras ayudar, Giovanna, porque no sé si te ha pasado, yo sé que tienes un estudio de nutrición, no sé si te ha pasado que cuando el paciente come súper mal, o sea, muy, muy mal, sí. Te llega, pero así muy mal, y sí, te horrible. llega a tu consultorio y empiezas a guiarlo en la parte de la nutrición, y entonces empieza a hacer el programa nutricional y te dice, doctora, esta dieta en lugar de sentirme bien, me siento súper mal. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca esa adaptación, me explico, constantemente, pero nos estamos acercando a un proceso inflamatorio degenerativo también. Claro. Y degenerativo. Entonces, si cuando hacen el cambio, empiezan, me siento como que me duele mucho la cabeza al principio, me siento sin energía, no sé qué está pasando, no me siento bien. Entonces, yo la pregunta que le hago a esos pacientes es, ¿tú consideras que lo que estás comiendo no es sano? Me dicen, no, sí está sano. Sigue. O sea, no te des por vencido, sigue en el programa porque vas a ver un beneficio posterior. Lo que pasa es que tu cuerpo se adaptó a un proceso donde la glucosa empieza a buscar esa regulación, pero se está descontrolando todo el proceso hormonal y, por supuesto, viene el proceso inflamatorio celular. ¿No es así? ¿No te ha pasado, Giovanna, esa parte? Sí, muchísimas veces. Hablando de eso, perdón, doctora Ned, para completar un poco y pasar el tiempo a la doctora Giovanna, muchas veces nos dicen también, llevo tomando una semana Genomex y no veo resultados. Estoy tomando Link y no veo resultados. Sí. Pero no, a veces no entendemos, doctora, realmente cuál es el bien ser de poder empezar de forma constante y siendo realmente consistentes con la suplementación adecuada. Yo creo que la parte ahí, por eso estos programas, Francisco, de Activa tu Salud, si nosotros tenemos, o sea, somos conscientes qué estamos tomando, para qué sirve, ¿por qué estamos haciendo esta inversión? ¿Por qué estamos cambiando nuestros hábitos alimentarios? O sea, si tenemos esa información, es mucho más fácil asimilarla. O sea, yo sé que lo que me estoy tomando no necesariamente tengo que sentir un cambio, pero desde el día 1 me dijeron que está haciendo acción. Y me dijeron que es un producto que tiene una tecnología única a nivel mundial. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes, que estamos haciendo un beneficio a nuestra salud, pero tampoco son milagrosos. O sea, no podemos hacer un cambio de un proceso inflamatorio que se gestó hace 10 años en un mes, ni en 2 meses. Tenemos que tener paciencia para nuestro cuerpo, ¿sale? ¿Qué opinas, Giovanna? Claro. No, claro, por supuesto. Yo le explico a la gente eso que tú dices. O sea, imagínense que ustedes llevan dañando su cuerpo 10, 15, 20 años y quieren que Genomex en una semana, junto con Link o con la trifecta completa o con Airo, quieren ver que bajes 4 centímetros de cintura y quieren sentirse superpoderosos desde la primera semana y que todas tus enfermedades estén controladas. No va a pasar así. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo un daño. Primero, Genomex, Link, Optimen, Airo, lo que van a hacer es tratar de equilibrar ese daño. Y después, conforme pasen los meses o tal vez los años, vas a empezar a ver que se revierte. Pero no se va a revertir desde un principio. Es muy difícil que logremos que se revierta. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo soy hipertensa. Yo me llevé desde mayo hasta el mes pasado para que yo ya no tome ni un solo antihipertensivo, ni uno. Fui bajando la dosis poco a poco. Tomaba 3 primero, porque como entreno muy fuerte en el gimnasio, tomaba 3 antihipertensivos. Dejé uno, luego a los 2-3 meses dejé otro,
Luego, al único con el que me quedé, tuve que bajarle la dosis porque ya me bajaba mucho la presión. Luego un cuartito, haz de cuenta, 3 meses me la pasé tomando un cuartito. Ahorita, estamos a marzo, ya no tomo absolutamente nada. ¿Cuánto se llevó Genomex para equilibrar mi daño vascular? Casi un año. Casi un año. Y eso cuando yo como saludablemente y hago ejercicio. Pero mi daño que yo ya traía era un daño de 8, 9 años de ser hipertensa y que me hice hipertensa por dietas locas, por desesperación, por estar súper flaca de 40 kilos, por tomar productos para tener más energía, sabiendo yo, siendo ya doctora, que no iba a tener más energía si yo no comía saludablemente y si no descansaba y si a las 10 de la noche me iba a correr 2 horas. ¿Cómo iba a tener más energía? Pero uno luego entra en muchos errores porque te desesperas o porque quieres llegar a un parámetro que no es saludable. No es saludable. Yo le digo a la gente, ¿por qué quieren bajar 20 kilos en 3 meses? No. Tienes que pasar 1 año, 2 años, 3 años para que tú llegues a un peso normal y eso se mantenga porque ya hubo una reeducación celular o una desinflamación celular. Ya desinflamamos tus células después de que cambiamos tu alimentación, empezaste a hacer ejercicio y te estamos suplementando. Entonces, en 1 año podemos llegar tal vez a desinflamar todo tu sistema. Y ahí te vas a empezar a ver la reducción y vas a ver que se va a mantener y vas a pasar 10, 15, 20 años con el mismo peso, con la misma talla, si sigues siendo una persona disciplinada. Ahora, eso que dicen de que la gente dice, pero es que ya estoy tomando Genomex y no me hace nada. Y estoy tomando Link y ahora me siento peor. Y estoy tomando, y ya agregué la Trifecta y me siento peor. Estoy tomando Airo y me duele la cabeza y me mareo y me da taquicardia y no sé qué. O sea, entiendan. Hay un proceso inflamatorio, hay un daño en los tejidos muy fuerte y en los órganos que estos productos quieren empezar a equilibrar. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo respinga, el cuerpo dice, a ver, espérate, ¿qué me estás haciendo? Yo era un gordito feliz, yo estaba acostumbrado a mis 8 tamales y a mi hamburguesa todos los fines de semana y a pedir comida a domicilio todos los días y yo me sentía bien. No es cierto, no te sentías bien. Creías que eso que tú sentías era sentirte bien. Creías que te doliera un poquito la cabeza todos los días. Era normal porque tenías mucho trabajo y estabas estresado y te acostumbras a vivir con eso. A que te duela el cuerpo, a que duermas 5 o 6 horas o a que duermas 15. O sea, ambas son malas. Y tú creías que eso era lo normal. Entonces, ahora que vienen los productos a querer equilibrarte y que queremos cambiar tus hábitos alimenticios, dices que te sientes mal. No es cierto, te está llevando a un estado saludable. La gente no está acostumbrada, por ejemplo, a decir, me sirvo una porción de comida, ya se me quitó la sensación de hambre, ya incluí todos los grupos alimenticios y ya no tengo hambre. Hasta ahí le dejo. Guardo eso que me quedó y me lo como a las 2 horas porque es un snack, como dice, o una colación que va a contener los mismos grupos alimenticios básicos que mi cuerpo me va a pedir en 2 horas. O sea, la gente dice, ¿cómo es posible que me estés diciendo que ahora me voy a comer esta mini porción de comida cuando yo me lleno con 8 panuchos o con, 8 tacos de guisado? Porque esos 8 tacos de guisado no tienen nutrientes. Es comida sin nutrientes, llena de grasa que no debemos de comer, no de grasa saludable. Entonces le das al cuerpo eso y el cuerpo dice, a ver, espérate, solo me llenaste y me estás entorpeciendo todo el tránsito intestinal, pero no me diste ningún nutriente. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Vuelve a mandar la orden de hambre y a la hora ya tienes hambre. Y vas y te comes, un café de algún lado con una rebanada de pastel, otra vez no le estás dando nutrientes y otra vez tienes hambre. Tu cuerpo comió cantidades excesivas de comida que no necesitaba, que va a acumular y que no se van a poder utilizar porque aparte no haces ejercicio y no lo nutriste. Ya. ¿Qué te va a pasar? Te va a doler la cabeza, te vas a sentir... Tu estrés, la gente no sabe que el estrés emocional aumenta cuando nos nutrimos mal. Estamos estresados porque nos sentimos mal. ¿Cómo vamos a rendir en el trabajo o en la casa o lo que sea que hagamos si nos sentimos cansados? ¿Qué hace? Te pones de malas porque dices, yo quiero dormir, yo quiero estar descansando. No tienes energía. ¿Y por qué dicen? Es que hay gente que hace 1000 cosas al día. Hay gente que hace muchísimas cosas al día. Yo no sé cómo le hace. Algo se ha de meter. No se mete nada. Come bien, hace aunque sea 45 minutos de ejercicio y se suplementa.
Los suplementos son para esto, para llevarnos a un punto saludable. Gracias, doctora Giovanna. Vamos a ir hilando un poco más delgado. Doctora Giovanna, doctora Ned, entendemos todos que a partir de la resistencia a la insulina hay miles de afecciones en las cuales estamos todo el tiempo pensando, ¿y qué hago para esto? ¿Y qué hago para esto? ¿Y qué hago para esto? ¿Y qué voy a suplementar? ¿Y qué calidad de suplementación tenemos? Nosotros entendemos y sabemos que sobre epigenética estamos en otro nivel y que realmente es una suplementación completamente adecuada que va a llegar a la raíz del problema, que es la célula. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahí, muchas personas nos preguntan, ¿a qué horas me lo tomo? ¿Tomo hoy Link, mañana Link, hoy Optimen, mañana ¿cómo es realmente que para que podamos nosotros entenderlo, cuál es realmente la forma en que nosotros debemos de tomar completamente todos los suplementos de Actives? Si quieres, te puedo dar respuesta a eso. Mira, yo, por ejemplo, manejo trifecta de la siguiente manera. O sea, una dosis normal son 2 capsulitas de Link al día. Se puede tomar 2 en ayuno o 1 cada 12 horas. Yeah. Antes de los alimentos, de preferencia. Si se llegara a olvidar, lo pueden hacer después, no hay ningún problema. De Genomex, yo lo pongo a la hora de la comida. Es importante que Genomex se consuma con alimentos, porque parte de su absorción se lleva a cabo a través de vitaminas liposolubles, por eso tiene que ver presencia de grasa buena en su alimentación. Y el Optimen yo lo pongo 2 por las noches, puede ser después de la cena. Optimen es un antiinflamatorio, ya sea, es un suplemento que se utiliza como antiinflamatorio, ya sea en situaciones agudas o crónicas. Pero la tetrahidrocurcumina lo que también hace es ayudarnos a personas que tienen hígado graso. Por eso es tan importante que la suplementación sea seguida, sin hacer espacio. O sea, podemos tomarlo como suplementación, no como un analgésico natural, ¿ok? Ajá, no es para eso. Y aparte también nos ayuda al proceso inflamatorio celular, entonces yo lo doy 2 en la noche. Esa es la suplementación de trifecta. Ahora, de Airo, por ejemplo, pacientes que no están habituados a la cafeína, yo les sugiero comenzar con media dosificación, ¿ok? Si tienen algún problema digestivo, que lo consuman después de un alimento. ¿Okay? Si tienen gastritis, por ejemplo, que lo consuman después, el Airo después de un alimento. Se tiene que disolver en 300 mililitros de agua, se disuelve este energizante y lo pueden consumir de esa manera durante 8 días y luego la dosificación completa. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, es 1 al día, hay gente que lo toma varias veces más. Mi sugerencia, por lo que dice el frasco, y hay que respetarlo, es 1 medida al día. ¿Okay? En pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, yo he utilizado el Airo en pacientes hipertensos, pero porque están bajo mi supervisión. Exacto. Y aparte, hay que son monitorear. Pacientes que son muy disciplinados en sí consumir su medicamento y en sí estarse monitoreando la presión arterial, porque una de las restricciones de Airo es que no los debe de consumir personas que tengan alguna situación cardíaca, pero si son personas disciplinadas en relación en pacientes hipertensos, sí se puede consumir si se toma el medicamento y se está constantemente checando la suplementación. Y también inicio con media dosificación durante 5-8 días y luego con la dosificación completa. ¿Por qué? Porque vemos un beneficio muy marcado en estos pacientes que tienen resistencia a la insulina con el Airo. ¿Qué pasa a estos pacientes hipertensos al tomar el Airo de manera controlada y el cambiar su estilo de vida en cuanto a su alimentación? ¿Qué pasa? Pues obviamente controlan la insulina en sangre, y entonces, por lo tanto, van a controlar sus presiones arteriales. Entonces, vemos ese beneficio en estos pacientes. Esa sería la dosificación desde el punto de vista nutricional, así lo manejo yo con mis pacientes. Ok, muy bien. Sí, explicando rapidito lo que dijo Anet, porque la gente luego ha de decir, ¿qué tiene que ver la insulina con la presión arterial? La insulina, o ¿qué tiene que ver la resistencia a la insulina?
¿Por qué no sirve Airo para esto? Bueno, la insulina tiene un papel súper importante, sino es que fundamental en el control del endotelio vascular. Si nos acordamos que el endotelio vascular se rige o funciona a través del óxido nítrico, la insulina controla eso. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, se empieza a dañar el endotelio vascular y es por eso que no funciona. ¿Y qué nos produce? ¿A qué nos lleva? A aterosclerosis, a hipertensión arterial. Y más adelante, si hablamos ya, que ahorita ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a tocar en una segunda Activa tu Salud, vamos a hablar de síndrome metabólico. Ajá. Para dar el preámbulo, síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades o patologías o entidades clínicas que incluyen obesidad, dislipidemia, o sea, grasas elevadas en sangre, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica. Esos 4 nos incluye, eso es síndrome metabólico. ¿Y cuál es el común denominador de todos ellos? Resistencia a la insulina, que ella provocando esa disfunción en los vasos sanguíneos y esta inflamación crónica nos lleva a esas 4 enfermedades que son las más prevalentes a nivel mundial. Y si tomamos Genomex, Optimen, Link, Airo, ya explicamos en dónde funcionan. Si estamos hablando de inflamación y estamos hablando de disfunción endotelial, sabemos que Genomex y Optimen son la mancuerna perfecta. Si estamos hablando de obesidad y de mala nutrición, tenemos que utilizar Link, porque vamos a reforzar la microbiota. Y si estamos hablando de Airo, Airo lo que hace es mejorar todo nuestro proceso metabólico. Entonces, todos los 4 en conjunto son los que nos pueden ayudar en una persona que aún está en una etapa de resistencia a la insulina y que no ha detonado en las enfermedades de síndrome metabólico, o en gente que ya tiene enfermedades de síndrome metabólico, porque mientras no controlemos las bases, nunca va a mejorar ni su hipertensión ni su diabetes, va a utilizar cantidades de caballo de insulina inyectada, va a utilizar 4 o 5 antihipertensivos, va a terminar en un infarto porque no se controla la base. Ya. Y los productos de nosotros nos ayudan a controlar la base, la raíz de estos problemas. Así es. Pues muy bien, doctora Giovanna, doctora Ned, ustedes han hablado acerca de algo muy interesante, síndrome metabólico, hígado graso, diabetes. Yo creo que sí tenemos que hacer definitivamente otro espacio para que podamos ir un poco más en detalle, porque la verdad hay mucha tela que cortar, se nos queda el tiempo muy, muy, muy corto. Yo recomiendo a todos nuestros asistentes hoy que por favor escriban rápidamente al correo activatusalud@actis.com a partir de esta noche, para en el siguiente espacio que vamos a tenerlas de nuevo a ustedes, podamos tener mucho material, preguntas mucho más concretas acerca de cómo realmente podemos nosotros enfrentar o qué sentimos realmente cuando en nuestro entorno social encontramos estas afecciones. ¿Les parece, doctoras? Entonces, sí, por favor, todos nuestra familia Actis, por favor escribir a activatusalud@actis.com. En este correo vamos a estar todos estos 2 semanas hasta el próximo espacio de Activa tu Salud con recibiendo estas preguntas y demás conclusiones. Vamos cerrando la noche, doctora Giovanna, doctora Ned, la recomendación de ustedes rápidamente y en resumen para nosotros que no estamos familiarizados inclusive a veces con el lenguaje profesional médico. ¿Cuál es realmente el resumen que podemos tener para poder conseguir esa mejor calidad de vida, para que podamos incluir todos los productos? Porque me encantó muchísimo esto que ustedes hablaban. No es Genomex, no es Link, no es Optimen, no es Airo. Integralmente vamos a empezar a trabajar sobre la base y vamos empezando a depurar todo esto que nos estaba haciendo tanto daño, con mucha paciencia, ¿verdad? Pero con constancia, para que podamos dar espacio a esa respuesta. ¿Cuál es el resumen que nos pueden dar ustedes hoy, doctora Ned, doctora Giovanna, para todos nosotros en el común denominador? Bueno, en mi caso es invitarlos de verdad a hacer un cambio de estilo de vida, de darse esa oportunidad en su cuerpo, de cambiar su alimentación y también de probar los suplementos que tenemos en esta compañía, porque son precisamente suplementos que tienen esta característica de que son epigenéticos. Si nosotros realmente nos queremos alejar de enfermedades crónico-degenerativas, ya sea por herencia o ya sea porque realmente queremos cuidarnos, nada más por el simple hecho de cuidarnos y alejarnos de estas enfermedades,
tenemos que hacer este cambio de expresión genética, que lo único que podemos hacer es a través de la nutrición y de la suplementación, que es la parte principal. Y obviamente ayudarnos también con empezar a tener un mejor manejo de nuestras emociones, gestionar nuestras emociones y hacer un ejercicio totalmente moderado. Si no somos atletas de alto rendimiento, no tenemos que hacer un ejercicio exagerado. Los atletas de alto rendimiento ya llevan otro tipo de nutrición y otro tipo de suplementación. Entonces yo les invito a que empecemos a entrar en esa zona de bienestar, que empecemos a experimentar esa zona de bienestar teniendo estos puntos que acabo de decir, para que de verdad estemos bien, tengamos una mejor calidad de vida y no estemos envejeciendo aceleradamente. Entonces, ese sería mi punto de vista. Gracias, doctora Anet. Doctora Giovanna. Bueno, yo, como dice Anet, principalmente que entiendan que necesitas mejorar tu nutrición y que necesitas la suplementación. Yo siempre le digo a la gente cuando me llegan totalmente preocupados porque tienen 1, 2, 5, 10 enfermedades y toman muchísimos medicamentos, que se metan el chip en la cabeza de que los medicamentos no van a hacer todo el trabajo. Ya tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y dejar atrás, tal vez no vamos a dejar todos, pero que nos quedemos con un medicamento o con 2 en lugar de los 20 que tomábamos, y que la base de todas las enfermedades es estilo de vida. ¿Por qué? Porque con eso revertimos el proceso inflamatorio, que es la base de todo en el organismo. Todas las enfermedades, ya se los he explicado, degenerativas, autoinmunes, neurológicas, todas, crónico-degenerativas, hablando de síndrome metabólico, la base es el proceso inflamatorio. Si no cambiamos el chip de cambiar nuestro estilo de vida y hacer algo integral, nutrición, ejercicio, bajarle al estrés, suplementación, no vamos a mejorar, nunca vamos a mejorar, y no va a haber ni el mejor médico ni el mejor nutriólogo nos va a ayudar mientras nosotros no nos cambiemos de la cabeza y entendamos que la base de todos nuestros problemas viene por el proceso inflamatorio crónico. Escuchen a su cuerpo, como dice Anet, a veces hay cosas tan subjetivas que nos están gritando que estamos enfermos, la caída de cabello, la piel marchita, nos estamos arrugando, no sé, el dolorcito de cabeza de todos los días, me duelen los músculos, todo eso es datos. La gente que tiene intestino perezoso, gastritis, colitis, nos está gritando el cuerpo que estamos mal, que hay que hacer un cambio. Gracias, doctora Giovanna, gracias, doctora Anet. La verdad es que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes y la verdad nunca vamos a terminar de poder escucharles a ustedes y que nos puedan realmente aconsejar desde lo profesional y por supuesto ustedes que ya son producto del producto. Ustedes han estado desde el principio, han podido identificar realmente nuestras necesidades desde lo profesional y desde también la responsabilidad social de integrar estos suplementos epigenéticos, tecnologías vanguardistas a nuestra vida diaria. Entonces, les invito, doctora Anet, les invito, doctora Giovanna, para que estemos dentro de un par de semanas con todos estos cuestionamientos que nuestros invitados el día de hoy van a hacer a el correo activatusalud@actis.com. De ahí vamos a extraer la cantidad de material suficiente para que ustedes puedan acompañarnos en otro conversatorio más dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias de nuevo.